con la idea y con la temática del colegio que, ¿no es cierto?, con una buena impronta ha decidido digamos, tratar de que no solamente los profesionales recién matriculados, sino aquellos que ya llevan algún tiempo, algunos años ejerciendo una profesión, de alguna manera empiecen a tener una noción un poquito más cabal de lo que es el ejercicio de la profesión, porque ustedes vieron que cuando todos salimos de la facultad, todo este tema de la ética profesional, de la responsabilidad profesional, es como que uno sale sin tener mucha idea de eso. Además, en una profesión, en una carrera como la de ustedes, imagínense, nosotros que venimos de profesiones cercanas digamos, relacionadas directamente con el derecho, ¿no es cierto?, la abogacía, la escribanía. Imagínense que nosotros salimos prácticamente sabiendo muy poco de todo esto. Ustedes o las profesiones que no son afines, como yo siempre digo, creo que es una falencia de ya lo hemos hablado incluso lo hemos hablado con Frix acá y lo hemos hablado con varios decanos de varias facultades, pero como yo digo siempre, vieron, estamos en Argentina, entonces es muy lindo cuando uno se reúne a hablar, está todo estamos de acuerdo, y después para implementar las cuestiones, porque cuando nos hemos reunido con decanos de facultades, ¿no es cierto?, donde todos coinciden que en el último año de la carrera que sea, tendría que hacerse mucho hincapié en este tema de la prestación del servicio profesional, de la ética, de las responsabilidades profesionales, ¿no es cierto?, que muchas veces están diluidas en materias al cabo del desarrollo de una carrera, tocados muy someramente. Y por ahí, como siempre digo, uno ve que cuando un profesional es sometido a un proceso, digamos, por responsabilidad profesional, hasta uno le da lástima porque muchas veces son cuestiones puramente de negligencia y negligencia sin ningún ánimo, digamos, con culpa, digamos, no hay ninguna intención obviamente de causar un daño, muchas veces sí, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. Esos profesionales jóvenes que se reciben y dicen, yo no sabía que esto, no, la verdad que esto se me escapó que era así. Entonces se alivianarían muchas cuestiones, además que obviamente uno tendría un cabal conocimiento del ejercicio de su profesión, si en los últimos años o en el último año se profundizara este tema, ¿no? Y no nos quedáramos tanto en la cuestión técnica de la profesión. Pero bueno, entonces el colegio ya a partir del año pasado se propuso, digamos, lo están haciendo la mayoría de los colegios profesionales, se propuso, digamos, hacer este tipo de charlas, ¿no es cierto?, en donde debates, más a partir del año pasado con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que si bien no ha alterado mucho en el tema de la responsabilidad profesional, tiene algunas cositas, pero el concepto de la responsabilidad del profesional liberal sigue siendo la misma. Como nos vamos a ver 2 miércoles, la idea era un poco repartir los temas para no agotar en un miércoles agotar todo un tema y que nos quedemos en la otra charla sin nada o con muy pocas cosas para ver o con cosas a lo mejor menos interesantes. Entonces yo dejé para el miércoles que viene cuestiones relacionadas directamente con algunos fallos, algunas cuestiones prácticas que he podido sacar de un trabajo que estoy haciendo. Entonces hoy vamos a introducirnos en el tema para ver qué es esto de la ética profesional. El año pasado escribí un articulito que estaba en la revista de ustedes y empezaba diciendo que este tema de la ética, el concepto de la ética hoy en la actualidad, parece que vagara, ¿no es cierto?, en mares profundos, ¿no es cierto?, digamos como que en el 2016, digamos, ya en esta época no se le presta mucha atención a la cuestión del ejercicio profesional, y justamente en las universidades lo que se le exige al profesional, o sea, en la preparación y después en
en el desempeño de sus funciones, el comitente, el cliente, lo que le exige a lo mejor es que tenga una gran aptitud técnica, un conocimiento, pero dejando de lado todo el tema del concepto ideológico del desarrollo de la profesión, que es lo que hace a la prestación de un buen servicio, ¿no? Y muchas veces uno también lo deja de lado, el medio que lo pone al margen, cuando en realidad debería ser lo prioritario, porque no nos olvidemos que la ética profesional a todos nosotros, a todos los profesionales, ¿qué nos pide? Nos pide ser el mejor profesional posible. Tender a la excelencia, ¿sí? Que cada uno en lo que hacemos tratemos de ser lo mejores posible, poniendo el mayor empeño en el ejercicio de la función que tenemos. Eso es lo que en realidad nos pide la ética, a todos nosotros, a todos aquellos que desarrollan o desempeñan una profesión. No voy a, digamos, a entrar en cuestiones filosóficas de la ética, ni mucho menos, porque no tiene sentido y nos aburriríamos todos. Pero sí tenemos que hacer mencionar un par de cuestiones. Lo que nosotros tenemos que comprender es que, digamos, nosotros en general hay que comprender que el hombre como un ser humano racional es constitutivamente ético. O sea, todos nosotros, por el solo hecho de ser humanos, somos seres constitutivamente éticos. Es más, cuando en la Facultad de Derecho desarrollamos más profundamente estos temas, hay autores en que coinciden, que estudian el tema en profundidad, dicen que el hombre naturalmente es bueno, el ser humano naturalmente es bueno, ¿no es cierto? Que, digamos, todos nos vamos contaminando cuando nos vamos desarrollando en sociedad. O sea que el hombre es constitutivamente ético. También tenemos que entender y comprender que la postura que asumamos nosotros en nuestra vida, la postura que cada uno asuma diariamente, va a repercutir directamente en el campo profesional. O sea, nosotros no podemos deslindar dos personalidades. Soy de una manera en mi vida privada y en la vida profesional soy de otra manera. Sí o sí va a repercutir en el campo profesional la postura ética que nosotros adoptemos frente a la vida. Y por último, lo que tenemos que entender es que todo acto profesional, la materialización de todo acto profesional, sí o sí refleja una conducta ética. Aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando nosotros estamos materializando ese acto, en la relación con el cliente, con el comitente en este caso, etc., automáticamente, sin proponérnoslo, estamos reflejando una conducta y una postura ética. ¿De qué se ocupa la ética? A ver, porque muchas veces nos quedamos en que la ética en esa cuestión filosófica, ¿no es cierto? Eso que está en el aire, y lo asimilamos más a lo moral, porque seguramente cuando, si alguno de nosotros nos preguntan qué es la ética, tendemos generalmente a asimilarlo a un concepto de moral, relacionándolo con algo abstracto, algo que está ahí en el aire, vagando. ¿De qué se ocupa la ética? La ética se va a ocupar solamente del acto humano. O sea, del acto que vamos a realizar todos nosotros, el ser humano. A la ética no le va a importar el acto en el cual no haya una relación directa del ser humano. A diferencia del derecho, como vamos a ver después más adelante cuando veamos ciertas inconductas que están legisladas y están tratadas en códigos, en reglamentos, la ética solamente se va a ocupar del acto humano, el acto realizado por el hombre. El derecho se va a ocupar de actos realizados no por el hombre. Si yo voy con mi perro paseando por la calle y muerde a alguien, seguramente me va a ser responsable a mí como guardián de la cosa. Si yo dejo mi auto mal estacionado, o lo dejo en una bajada sin el freno de mano, le causa un daño a alguien, voy a responder por más que no haya una acción directa del hombre. En cambio, a la ética siempre le va a ocupar, y a la ética profesional más. ¿Cuántas clases de actos humanos hay? Hay muchísimas clases de actos humanos. La ética se va a ocupar de ese acto humano que tiene trascendencia en sociedad. O sea, ese acto que tiene una trascendencia en la otra persona. Ustedes saben que todo profesional, cuando se matricula, que en realidad cuando se produce el disparador de los deberes éticos, de las obligaciones, de los derechos y de los deberes, a la ética lo que va a interesar para evaluar una conducta es si ese acto ha tenido trascendencia en sociedad. Que esto va un poco en contra con el concepto
de la ética en general. ¿Por qué? Yo digo siempre, y le explico a los chicos cuando estamos en la facultad, digo chicos y no tan chicos, ¿no? Porque tienen más de 20 y pico de años, futuros profesionales, ya casi profesionales, entonces la ética siempre hay que analizarla de adentro hacia afuera. Esto hay que grabárselo. Si nosotros enfocamos de otra manera el análisis, le estamos errando. ¿Por qué? Si yo me enfoco en decir, a ver, yo voy a trabajar de tal forma, a lo mejor a veces me gusta caminar por la derecha, a veces voy por la izquierda, a veces siempre, mientras a mí no me agarren, mientras yo no pueda dejar ningún dedo marcado, y bueno, entonces si nosotros encaramos, en este caso la prestación de un servicio profesional, de esta manera, lo estamos enfocando mal, porque el análisis siempre tiene que ser de adentro hacia afuera. Yo tengo que hacer esto porque esto debe ser así. ¿Y por qué es así? Y porque la sociedad me exige que yo me comporte de esta manera. ¿Y por qué esto le sirve a la sociedad? Cuando definimos a la ética, hubo un autor que se llamaba David Ross. ¿Y Ross qué decía de la ética? Ross decía que la ética es la ciencia que formula pautas y reglas de conducta. Pero Ross decía que más que pautas y reglas de conducta eran reglas de buena conducta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas esas acciones que nosotros realizamos a diario tienen que estar relacionadas siempre con los dos elementos esenciales que tiene la ética. ¿Y cuáles son estos dos elementos esenciales? Decía Ross, lo correcto y lo bueno. ¿Sí? ¿Lo correcto qué es? Lo correcto es aquello que me es exigido por la sociedad. La sociedad espera que yo me comporte de determinada manera. ¿Sí? El vecino mío, ¿qué espera? Que yo sea afable, que sea correcto, que sea respetuoso. Punto. No me va a exigir otra cosa. El cliente mío, ¿qué me va a exigir? No solamente me va a exigir que sea afable, que sea respetuoso, que tenga buen trato, sino que me va a exigir también que sea diligente, que sea responsable en la contratación de ese servicio. Me lo va a exigir. Y el otro elemento era lo bueno, o es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Aquello que sirve a la sociedad, aquello que es valioso para la sociedad, decía Ross. Y fíjense que toda profesión, el ejercicio de toda profesión, cumple una función social. La profesión de ustedes tiene una neta función social, es lo que después, el hecho de una mensura, un amojonamiento, etcétera, etcétera, es lo que después hace nacer una serie de actos que se van encadenando entre sí. Y si llegamos a hacer algo, llegan a hacer algo que está mal o que tiene trascendencia. Como todas las profesiones en realidad, porque todas las profesiones tienen consecuencias ante el incumplimiento o la mal realización o el mal ejercicio. O sea que todas las profesiones tienen una función social. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, a lo mejor sin planteárnoslo, profesionalmente hablando, es bueno para la sociedad, le sirve, es útil. Entonces, para hablar de ética, a ver, ¿qué es la ética? Podemos hablar de una ética profesional, son dos cosas distintas, es lo mismo. Los conceptos de ética son similares, o sea, no podemos escindir y decir ética es una cosa y ética profesional es otra. ¿Qué es la ética? La ética es esto que les acabo de decir, es pautas o reglas de conducta que todos debemos tener en sociedad y siempre tendiendo a estas dos cosas. Tener en cuenta lo bueno y lo correcto. ¿Para qué? Para llegar al fin, el fin que persigue la ética en general, o en realidad la ética persigue dos fines, como coinciden la mayoría de los autores que estudian este tema. ¿Cuáles son esos dos fines que persiguen la ética? Primero, uno más cercano, más próximo nuestro, que es lograr el bien común, el bien común. Yo creo que todas las profesiones en su naturaleza jurídica tienen como objeto el bien común, pero la ética, cuando hablamos de ética, además persigue como bien supremo, como fin último, lograr la felicidad en una sociedad. Aristóteles decía que si en una sociedad todos viviéramos teniendo en cuenta ese bien común, respetándonos, etcétera, donde todo fuera ordenado,
sería una sociedad feliz, que en definitiva yo creo que Aristóteles hace muchos años lo que hizo es decir lo que todos debemos pensar, ¿no es cierto? Si todo fuera correcto, si todos nos respetáramos, si todos fuéramos diligentes en nuestro trabajo, sería una sociedad feliz, una sociedad donde todo funcionaría perfectamente. Y la ética profesional entonces, ¿qué es? ¿Es algo distinto? No va a ser algo distinto, no podríamos decir que la ética profesional no son pautas o principios, pero la ética profesional tiene un plus. ¿Cuál es ese plus? Esas pautas o principios, además, son exigidas a aquellos que desempeñan una profesión. O sea, la ética profesional, cuando hablamos de ética profesional, ya además como les dije recién, ya además de la afabilidad, de ser cordial en el trato con el cliente, ya nos va a exigir un poco más. Tenemos un plus a aquellos que somos profesionales. Y además vamos a encontrar reglas y principios éticos que van a ser comunes no solamente a todos los profesionales, sino normas éticas o principios éticos que van a ser comunes a aquellos que desempeñan una misma profesión. Y en la actualidad, yo digo en la actualidad, un concepto moderno que en realidad tiene unos 20 o 30 años, pero es un concepto relativamente moderno, ya no se habla más de ética profesional, se habla de deontología profesional. Porque la deontología es un concepto más amplio. Seguramente si ustedes en una cátedra, en alguna de las universidades de Europa o de Estados Unidos, cuando se da esta materia o se trata este tema, ya no se habla más estrictamente de ética profesional, se habla de deontología. La deontología, como les dije, es un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque la deontología le agrega a la ética profesional todo el aspecto normativo que la ética no tenía. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Hasta hace varios años atrás, en una facultad, en un instituto, en una universidad, al hablar de ética profesional nos quedábamos en ese campo abstracto, en donde la ética profesional, ¿qué es o qué era? Un decálogo de principios que nos exhortaba a todos nosotros, ¿sí?, a comportarnos de determinada manera. ¿Sí? Eso era la ética profesional. El profesional debe tratar tal cosa, el profesional con lo cual nos pedía a todos nosotros que nos comportemos de determinada manera, y quedaba ahí. Sí, quedaba en esa cosa media filosófica. ¿Y qué pasaba con el incumplimiento de esas pautas, de esos principios? Nada, porque la ética profesional nos exhorta a que nos comportemos o tengamos determinada conducta. Pero la deontología es lo que ha hecho de alguna manera nacer y constantemente estar evolucionando. ¿Qué cosa? Los códigos de ética, los reglamentos, los estatutos. ¿Por qué? Porque la ética, la deontología, al agregarle a la ética profesional todo el aspecto normativo, ¿qué está haciendo la deontología con la ética? Ya no la deja en ese campo abstracto. ¿Sí? ¿Qué hace? La baja a la tierra. Ustedes saben que cuando hablamos de derecho positivo, ¿cuál es? Es aquel que está escrito y que además de estar escrito está vigente en una sociedad. Eso es derecho positivo, ¿sí? La otra vez me decían en una clase, el Código Civil, pero está escrito el viejo, ¿no? Sí, está escrito, pero ¿es derecho positivo? No. ¿Por qué no? Porque no está vigente. Si lo vamos a agarrar, seguramente vamos a agarrar un código y vamos a leer qué decía el código de Vélez Sarsfield. Pero si nos quedamos con el concepto de que derecho positivo, el que está escrito, no, estamos mal. O sea, es el derecho escrito y que está vigente, que rige en un país, que rige en una sociedad. Entonces, la deontología, ¿qué hace con la ética profesional? Esto, la positiviza. ¿Qué hizo la deontología? Baja todos estos principios de la ética profesional, ¿a dónde? A códigos, a estatutos, a reglamentos, ¿sí? Toma ese principio que está ahí dando vuelta en donde nos pide a todos nosotros que seamos buenos profesionales, que nos comportemos bien. Pero ya lo baja a la tierra y lo hace real. ¿Por qué? Porque me lo pone en un código, me lo plasma en un código, me lo plasma en un estatuto, lo positiviza y ya
Ya no me dice en ese estatuto, me dice, señor profesional, señor agrimensor, trate de... No, ya no me lo dice así. Me esboza, y digo esboza porque los códigos de ética en general no son, no es lo que es un código penal. En el código penal todas las figuras que están contenidas ahí están tipificadas, término que habrán escuchado ustedes. ¿Qué quiere decir que están tipificadas? Quiere decir que todo lo que no esté en el código penal no es delito. O sea, si hay alguna infracción, llamémosle, y no la encontramos en el Código Penal, no la encontramos descripta en el Código Penal, no es delito. Podrá ser otra cosa, pero no va a ser delito. No voy a ser sometido a un tribunal penal si la figura no está ahí. Por eso se llama tipificación. En los códigos de ética esto no se podría haber hecho, porque si no se escaparían muchas inconductas que quedarían en el aire y no podrían ser juzgadas. Entonces, los códigos de ética no tienen esta característica. Los códigos de ética esbozan, más que esbozan, definen principios o definen inconductas en realidad. Y después nos vamos a encontrar en los códigos de ética con algún artículo, algún inciso que va a decir y toda otra conducta que viole el ejercicio de la profesión. Entonces, la deontología, ¿qué hizo? Plasma en códigos ¿qué cosa? Inconductas, define faltas de ética y además ya impone sanciones. Y esto es lo importante de la deontología. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo, ya les digo, si algún profesional cometía algún acto de inconducta profesional, quedaba ahí. Y menos cuando no existían los colegios profesionales. Los colegios profesionales, ustedes saben de cuándo son, porque a lo mejor no, creemos que los colegios profesionales son organismos o entidades de vieja data, a ver si son viejos, pero no son entidades que tienen 100, 200 años. ¿Saben de cuándo son los colegios profesionales? ¿Tienen idea? Fines de la década del 40, principios del 50. Sí, por allá hay chicos y chicas que me van a decir, pero estamos hablando de una cosa de hace 80, está bien, pero no estamos hablando de instituciones. Y como yo digo siempre, en la década del 50, donde empezaron, digamos, a nacer los colegios profesionales, antes ya había facultades y había gente que salía, había profesionales y no existían los colegios. Ustedes saben, por ejemplo, los médicos, el que se recibía de médico, se tenía, bueno, eran todas las provincias lo mismo, tenía que ir al Ministerio de Salud de la provincia, se inscribía, y aunque a ustedes les parezca mentira, no estamos hablando del año 1720. En los ministerios había un señor con un librito, entonces uno llegaba y decía, yo soy fulanito de tal, me recibí, mire, acá está la constancia, y tomaba nota a mano. Imagínense que había máquina de escribir, pero no existía computadora, no existía nada. Entonces tomaba nota a mano. Los abogados pasaba lo mismo, tenían que ir a la Corte Suprema de cada provincia. Esa era la inscripción. Entonces, ¿qué tutela tenía el Estado? ¿Qué tutela tenía el Estado sobre eso, sobre el profesional que se portaba mal? Y así es el nacimiento de los colegios profesionales. Los colegios profesionales, ¿cómo nacen? Nacen por la delegación del poder de policía que le hace el Estado, la necesidad de crear un organismo que controle, un órgano que controle, ¿qué cosa? El comportamiento. Por eso las dos funciones esenciales de un colegio, ¿cuáles son? Un colegio tiene un montón de funciones, pero ¿cuáles son las dos funciones esenciales que son la razón de existir de un colegio? Si un colegio no tuviera estas dos funciones, la verdad que no tendría motivo. El gobierno de la matrícula, el control de la matrícula, y lo otro que es fundamental y lo que vamos a desarrollar en esta charla y en la que viene, es la potestad ética disciplinaria. El colegio es la única entidad, el único cuerpo, el único órgano que puede decidir si yo puedo seguir ejerciendo o no mi profesión. Ahora solamente les digo esto, después vamos a analizar por qué. Fíjense qué importante. Como yo siempre digo, este es un tema muy importante porque muchas veces no le damos importancia a esto y cuando nos metemos en el campo de las responsabilidades, este aspecto lo dejamos de lado, es como que tiene menor jerarquía.
Y el colegio, a través de su órgano, Tribunal de Ética o Disciplina, es el que va a decidir o el que puede decidir sobre mi ejercicio profesional. Si yo en una eventual comisión de una falta de ética puedo seguir ejerciendo o no. Entonces, le digo, la deontología es muy importante porque la deontología lo que vino a hacer es esto, a agregarle todo ese aspecto punitivo, llamémosle, que la ética no tenía, y con esto que le da una característica que tiene el derecho y que la hace coercible. Ustedes saben que la coercibilidad nos indica que cuando nosotros hablamos y decimos que algo es coercible, quiere decir que no nos puede ser impuesto por la fuerza si nosotros no cumplimos eso, ¿sí? Entonces, si nos quedamos con la ética profesional, como ese decálogo de principios que nos pide, nos exhorta a nosotros que nos portemos bien, que tratemos de ser responsables con el cliente, que tratemos, ¿qué coercibilidad tiene la ética? O la ética profesional. Pero ya la deontología, que ya que me dice, ojo señor profesional, me está diciendo en un código, si usted incurre en alguna de estas conductas descritas y es sometido a un proceso y es encontrado culpable, va a tener esta sanción. Entonces ya no es que la ética me pide a mí que me porte bien. De alguna manera ya me lo está exigiendo, me la está haciendo coercible. Yo sé que tengo que actuar de tal manera, porque si no actúo o infrinjo alguna norma y soy sometido a un proceso y soy encontrado culpable, voy a tener una sanción. Ya no queda en ese esbozo, en esa exhortación a que trate de ser un buen profesional. De todas maneras, una de las características de la ética es esta. La ética siempre nos va a exhortar, que es una gran diferencia que tiene con el derecho. ¿A ustedes les parece que el derecho a nosotros nos podría pedir que nos comportemos de determinada manera? No, es un caos, sería un caos, es un caos. Imagínense que el derecho tiene esta característica, es imperativo, totalmente imperativo, obviamente. El derecho manda, el derecho ordena, ¿sí? El derecho nos obliga a que nosotros hagamos o no hagamos algo. Imagínense que si nosotros tuviéramos normas legales que no nos obligaran o que no nos mandaran a hacer o no hacer y que nos pidiera. Entonces que nos dijera, por ejemplo, una norma que nos dijera, en el Código Civil, que nos dijera, mire señor inquilino, cuando usted firma un contrato de locación, trate de pagar en tiempo y forma. Trate de pagar en tiempo y forma. Mire señor, cuando usted vaya por Boulevard Oroño, trate de no ir a más de 30, porque si no puede ser peligroso. Imagínense que sería un caos que hubiera normas legales redactadas de esta manera. En cambio, las normas éticas, esos principios éticos, sí, la naturaleza jurídica de los principios éticos es así, es distinta, nos pide, nos exhorta. Pero como todo, como dije antes, como todo se va contaminando, ¿sí? Y como el Estado tiene que ejercer ese poder de policía que lo delegó en los colegios y de alguna manera tiene que haber un control, la deontología, ¿qué hizo? Hizo esto, lo asimiló al derecho. Entonces, cuando hablamos de deontología, lo que ha hecho con la ética profesional es asimilarla al derecho y le da este carácter de coercibilidad, ¿sí? Por eso hoy tenemos todos los códigos de ética, hoy todos los colegios profesionales tienen su código de ética, su reglamento del tribunal, que ese es otro tema, va a haber un órgano independiente del directorio del colegio que va a ser el que va a juzgar la conducta de un profesional. Esto hace que un profesional pueda tener una calidad de ética. O sea, si un profesional tiene un conocimiento cabal de su profesión, ¿qué quiere decir un conocimiento cabal? ¿Cómo se logra un conocimiento cabal de su profesión? Estudiando, preparándose. ¿Dónde se prepara uno? En una universidad. ¿Cómo llego yo a entender todo lo que hace a mi profesión? Preparándome en una universidad. Más el juramento que todos nosotros damos desde el momento que nos recibimos y prestamos el juramento, ¿para qué? Para obtener la matrícula y para poder ejercer. Porque si nosotros no prestamos el juramento, que es uno de los requisitos esenciales, no obtendríamos la matrícula. A ver, fue una de las disquisiciones siempre más grandes que hubo con el tema de la colegiación. ¿Por qué la colegiación es obligatoria? ¿Están autorizadas por el Estado?
para emitir un título habilitante para el ejercicio. Fíjense la incongruencia. A ver, hoy en el 2016 ya es indiscutible, pero fíjense en la incongruencia de esto cuando nace todo esto. Todas las universidades están autorizadas para emitir un título habilitante. Entonces, ¿por qué para poder ejercer tengo que matricularme? Si yo cuando salgo de la facultad, cuando me dan el título, que por ahí me lo dan enseguida, por ahí hay facultades que lo dan a los 6 meses, un año, bueno, pero alguna constancia tenemos. ¿Por qué no puedo ejercer? Si el título es habilitante para el ejercicio. Justamente es por esto, por el control y por el gobierno de la matrícula, que al Estado ya es como que se le escapó. El Estado dijo, bueno, de alguna manera tiene que haber un control sobre todos los profesionales. Tienen que crearse estas entidades que son los colegios, que van a tener la facultad delegada mía de ejercer ese poder de policía. Por lo tanto, el profesional, el que se recibe, tiene que cumplir ese requisito de ir a esa entidad, cumplir los requisitos que le exige la entidad, que fue uno de los cuestionamientos de la inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria. ¿Por qué tengo que cumplir un requisito de certificado, de reincidencia, de conducta, de pagar? No solamente pagar una matrícula, sino pagar la cuota durante toda mi vida profesional. Es más, se planteó, a ver, esto que yo les digo, se planteó como una cuestión, esto llegó, hubo un caso que llegó a la Corte y otro caso llegó a una Cámara Nacional de Contencioso Administrativa. Se planteó esto, la inconstitucionalidad, ¿por qué? Porque se vulneraban derechos constitucionales. ¿Qué dice la Constitución? Que todos tenemos el derecho a la libertad de trabajo. Y que además tenemos derecho, existe el derecho de la libre asociación, saben ustedes, derecho constitucional. Y acá se vulneraban, decían, estos dos casos jurisprudenciales que hubo, que iban, digamos que atacaron la constitucionalidad de los colegios, decían que se vulneraban estos derechos. O sea, si yo me recibo de agrimensor, tengo el título habilitante para el ejercicio, porque además tengo que subir ese escaloncito, ese plus, ese requisito de ir a esa entidad me exige esto, aquello, cumplir con esto, inhibición, certificado de acá, aquello, pagar, y después yo tengo que pagar toda mi vida porque si no, no voy a poder ejercer, porque si yo me atraso en la cuota colegial no puedo ejercer. Y además decían, cuando se cuestiona esto, decían, ¿y la libertad de asociación dónde está? Porque ustedes saben que las matrículas profesionales, ¿qué carácter tienen? ¿En dónde se puede ejercer? ¿Qué jurisdicción, qué competencia, digamos, tienen para utilizar términos? O sea, usted, un agrimensor matriculado acá, ¿se puede ir a Salta y trabajar en Salta? No. Mendoza no. ¿Tienen la suerte de tener cliente en Córdoba? ¿Pueden ir a trabajar a todos lados? No. No lo podemos hacer ninguno, ¿no? No lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer un médico, no lo puede hacer un ingeniero. Entonces, los que cuestionaron este tema decían, ¿dónde está la libre asociación? O sea, yo no puedo ni siquiera exigir a dónde me voy a asociar, porque este tema de la colegiación obligatoria justamente a lo que me obliga es a matricularme en cada jurisdicción en donde yo quiero ejercer. Cumplir todos los requisitos en cada jurisdicción, pagar en todas las jurisdicciones. Y le digo, ¿qué pasa? A ver, yo no sé por ahí en el rubro de ustedes, pero yo le digo que en el rubro de abogados, corredores inmobiliarios, que tienen la suerte de tener trabajo, ¿no es cierto?, acá, en Córdoba, en Buenos Aires, ¿no es cierto?, y que abrir una oficina, y tienen que matricularse en todos los lugares, y cumplir con los requisitos de cada colegio, y pagar las matrículas. Porque las matrículas son provinciales, que también es un debate, cuando hemos hecho alguna jornada de colegios profesionales, no solamente de abogacía, sino de colegios profesionales, de todas las profesiones, se ha planteado esto, la unificación, que la matrícula sea una matrícula que nos permita trabajar en todo el territorio de la nación. Que después allá en las provincias que tengan su reglamentación con respecto a otros temas estamos de acuerdo. El profesional que ejerce en la provincia de Santa Fe, que se ha sometido para determinados temas a la jurisdicción del colegio, perfecto. Pero ¿por qué la matrícula no me permite a mí? ¿Por qué ustedes si se mudan y se van a vivir a Córdoba no les permite trabajar en la provincia de Córdoba, estando matriculado acá y a lo mejor cumpliendo un trámite administrativo, como sería un cambio de domicilio?
Y ¿saben qué? Cuando uno plantea estas cosas no encuentra muchas respuestas lógicas. Esto es como todo lo que escuchamos todos los días de ¿y por qué esto no sé? Si esto sería tan fácil arreglarlo de tal manera, y nunca encontramos a alguien que diga que esto después va a tener una implicancia directa con lo que vamos a ver más adelante, porque esto de la matrícula nacional va a tener una implicancia directa con la responsabilidad profesional. Cuando un profesional es sancionado, fíjense la incongruencia de esto. El médico que opera mal y que se le muere un paciente, porque opera mal, porque trabaja mal, porque no respeta protocolo quirúrgico, etcétera, etcétera, y le cancelan la matrícula. Se hace 70 kilómetros y se va a San Nicolás, cruza el puente Rosario Víctor y se matricula en Entre Ríos y puede ejercer. ¿Y que va a trabajar bien en un lado, mal en el otro? Yo tengo siempre, nosotros tenemos los datos, digamos, y la información siempre de abogados, digamos, con lo que uno ha estado vinculado. Y ¿saben la cantidad de casos que hemos tenido en los tribunales de ética del Colegio de Abogados de esos abogados que son reincidentes, esos abogados que realmente hacen mal la profesión, hacen que cuando la gente dice y los abogados son todos uno, y uno tenga que agachar la cabeza, desgraciadamente, porque hay 10.000 matriculados, pero hay 100 que son delincuentes, entonces eso resalta, es como todo. Y la cantidad de casos que hemos tenido de abogados que acá se le han cancelado la matrícula, pero porque han cometido faltas graves, y llega una comunicación del Colegio de Abogados de Santiago del Estero porque pidiendo antecedentes, porque resulta que cayó un fulano que se matriculó y está haciendo lo mismo. Fíjense la incongruencia. Entonces, estamos permitiendo, con esta falta de regulación, estamos permitiendo, pero que cualquier profesión pase lo mismo. Por eso le digo, una relación directa esto, el tema de la matrícula, que yo creo que algún día se va a tener que lograr. Eso va a hacer que haya una unificación de antecedentes. Vamos a ver, la idea es empezar a ver un poquito los distintos ámbitos de responsabilidad profesional, así después ya entramos directamente en el campo de la responsabilidad profesional. Todo esto que dijimos, que obviamente por ahí es lo más, no sé si lo más pesado, pero a lo mejor lo que tiene más contenido filosófico, este tema de la ética, es la ética profesional, pero de alguna manera tenemos que tener en claro, sirve, de lo que dije al principio. Si uno, a lo mejor uno preferiría que, seguramente a lo mejor ustedes estarán más interesados a ver qué de entender, o a ver un poquito, tratar de entender el tema de las consecuencias jurídicas o no ante la mala prestación de un servicio. Sí, pero volvemos siempre a lo práctico y a lo pragmático, y por ahí estas charlas a lo mejor sirven para este tipo de cosas, para que nos sentemos un minuto y pensemos en realidad si estamos haciendo bien las cosas o no. Esto es como todo, después cada uno decide qué es lo que quiere hacer de su vida, ¿no? Pero por lo menos a lo mejor un minuto de reflexión y decir, bueno, a ver, paro la pelota y me planteo esto. Para hablar de ética profesional y de responsabilidad del profesional, tenemos que tener en claro, digamos, hay que tener en claro quién es un profesional, porque ¿por qué no se le exige la misma conducta a aquel que no es profesional? Un comerciante o digamos una persona que no es profesional no tiene ninguna entidad que regule. Vieron que hay cámaras, hay asociaciones, pero que no tienen ningún poder sobre esas personas, sobre esos comerciantes, quienes realizan una actividad que no es una profesión. Por eso, profesión, como yo siempre digamos en derecho, obviamente que yo digo, ustedes tienen que saber, porque el día de mañana son ustedes los que van a defender a los profesionales o los que van a atacar, digamos, a un profesional en el caso de que haya alguien cometido algún acto de inconducta. Entonces ustedes tienen que tener en claro qué es un profesional para ver qué tipo de acción el día de mañana tienen que iniciar. Cuando nosotros definimos a la profesión, ¿qué es? Es una actividad duradera en el tiempo, ¿sí? O sea, ya nos da el concepto de habitualidad, que no sea algo ocasional, mediante la cual el hombre, digamos, ¿qué hace? Se procura el sustento para sí, para su familia, o sea, ya me da otro concepto de onerosidad, de una retribución, en donde desarrolla, ¿qué cosa? Capacidades y aptitudes personales, o sea, todos nosotros de alguna manera nos vamos capacitando, vamos profundizando, vamos estudiando.
Y esas capacidades y actitudes personales, además, las tenemos que tener, digamos, tienen que haber sido obtenidas por nosotros ¿en dónde? En instituciones que pueden ser públicas o privadas, reglamentadas, ¿sí? Y autorizadas por el Estado, ¿para qué? Para eso que les dije hace un rato, para emitir un título habilitante, ¿sí? O sea, eso es lo que, si nosotros cumplimos con esto, vamos a hablar de una profesión, de una profesión de un profesional, ¿sí? Ese es un profesional, el que tiene un título habilitante para el ejercicio emitido por una entidad pública o privada, pero autorizada por el Estado para emitir ese título. Entonces esto es lo que nos va a dar el concepto del profesional y automáticamente vamos a analizar a aquel que cumple estos requisitos y es un profesional, o sea, los efectos de ¿qué? De la responsabilidad que va a tener el día de mañana en la prestación del servicio. ¿Cuáles son los ámbitos? ¿En qué ámbitos de responsabilidad puede incurrir un profesional en el ejercicio de su función, de su profesión? En general, ¿en qué ámbitos podemos incurrir? Yo creo que hay 5 ámbitos de responsabilidad profesional. Algunos autores hablan de más ámbitos, pero es como si fueran desmembraciones de estos 5 que yo creo que son troncales en toda profesión y en la responsabilidad profesional en general. Primero, a ver, no es un orden jerárquico. Primero, responsabilidad civil, obviamente, responsabilidad civil. O sea, cualquiera de nosotros en el ejercicio de nuestra profesión podemos incurrir en un ámbito de responsabilidad civil. ¿Cuándo vamos a incurrir en este ámbito de responsabilidad? Cuando a través de nuestro accionar, cuando a través de nuestro ejercicio, ¿qué hagamos? Le causemos un daño o un perjuicio a un tercero. Tercero en sentido amplio, cuando causemos un daño o un perjuicio a alguien. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a incurrir en el ámbito de responsabilidad civil. Y vamos a responder a través de ¿qué? A través de una acción que posiblemente se nos va a iniciar de daños y perjuicios, o hoy en la actualidad la mayoría de las acciones contra profesionales en este tipo de situaciones son acciones, como ustedes saben, de mala praxis. La mala praxis es un concepto que el común de la gente lo tiene como que se circunscribe ¿a quién? Al médico, al abogado, ¿no es cierto? La otra vez me dicen, yo estaba dando clase en la carrera de corredor inmobiliario, que es corredor inmobiliario, martillero, administrador de consorcio, ¿no es cierto? Que es una carrera universitaria. Y entonces estaba dando clase ahí, me dice un alumno, me dice, pero escúcheme, me dice, y nosotros, yo la verdad que no me veo. Y le digo, el día de mañana usted está sentado en su oficina, en su inmobiliaria. Viene un cliente para decirle que le administra una propiedad y pide que le redacte el contrato de locación. Y usted se olvida de poner en una cláusula el tema de las garantías. Bueno, pero se puede subsanar. Me dice, sí, obviamente todo se puede subsanar. Pero vamos a suponer que ese inquilino le destruye el departamento, la unidad, no tiene de dónde cobrarle porque es insolvente, y cuando quieren iniciar algún tipo de acción se dan cuenta que es en vano, además de que el cliente gasta el dinero del inicio de una acción judicial. Bueno, pero de alguna manera se podrá arreglar. Sí, de alguna manera se podrá arreglar, ¿sabe cómo es? Cuando el cliente ese le va a iniciar una acción de mala praxis y va a terminar respondiendo usted. Pero eso no es mala praxis. Eso es mala praxis, le digo. Mala praxis. Asesorar mal, no poner la diligencia necesaria, el conocimiento. Por eso una de las cosas fundamentales cuando uno ejerce una profesión, ¿saben cuál es? Que muchas veces uno no le da bolilla, uno dice, total, es estar capacitado constantemente. Elegimos una profesión de la que sea, debemos estar capacitados, porque eso hace que uno pueda cometer un error por negligencia. El desconocimiento, ya lo vamos a ver más adelante, yo creo que lo vamos a ver el miércoles que viene, el desconocimiento no solamente no me exime de una responsabilidad, sino que hasta me equipara muchas veces a quien cometió un hecho
con dolo, o sea, con intención, ese que lo hizo a propósito. No me exime, no me saca responsabilidad. Entonces muchas veces uno ve que en distintas profesiones no existe el dolo, no existe la intención, pero se ha causado el daño por un desconocimiento, por una falta de capacidad, una falta de preparación. Yo les voy a leer después, creo que la semana que viene, pues no vamos a llegar ahora, les voy a leer, tengo 2 o 3, no fallos, pero porque le hice una compilación de distintas partes de fallos de distintos tribunales sobre los agrimensores, en tema mojonamiento, o sea, donde en 3 renglones distintos tribunales han coincidido sobre ciertas conductas y sobre la responsabilidad. Entonces, la mala praxis hoy es aplicable a cualquier profesión, No nos quedemos con ese concepto de que mala praxis es el médico que operó mal, el abogado que se quedó con plata del cliente. No, cualquier profesional puede incurrir en mala praxis. Entonces, en este ámbito de responsabilidad civil, el que incurra en este ámbito va a responder a través de una acción de daño y perjuicio o de mala praxis. Otro ámbito de responsabilidad en el que podemos incurrir, cualquier profesional que esté en ejercicio de su función o de su profesión, va a ser la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal, porque también nos creemos a lo mejor penal, código penal, delitos, y yo no voy a agarrar ni un revólver, ni voy a ir a robar ni... ¿Cuándo incurrimos en responsabilidad penal? Cuando a través de nuestra conducta cometemos un hecho ilícito. Y el hecho ilícito no quiere decir esto que les acabo de decir. Agarro y cambio el numerito de la mensura, cambio el numerito de los metros cuadrados, cambio los metros lineales, toda una cosa. Y eso saben que es como yo, esto por ahí se los digo en derecho, que cuando algún alumno le habla del expediente, entonces, claro, imagínense un chico, sí, el expediente tiene hojitas adentro. Y le digo, ¿saben qué son esas hojitas de un expediente? ¿Saben qué es un expediente primero? Un expediente es un instrumento público. Ya abren los ojos. ¿Saben qué son esas hojitas que están adentro de un expediente? Son instrumentos públicos porque forman parte del principal. ¿Y saben una cosa? El Código Penal, así como define el homicidio, la violación, al estupro, al robo, al hurto, define la adulteración o supresión de instrumento público. Y es un delito. Y no es un delito que tiene 2 meses de prisión o una pena. Entonces, el plano, mucho del tema de ustedes lo toco de oído, pero el plano, digamos, lo que uno hace y que sale aprobado por una repartición pública, tiene el carácter de instrumento público. Entonces, cuando yo digo, esto es una pavada, algo acá lo tacho, estoy adulterando un instrumento público. Entonces, eso que a mí me pareció un acto insignificante, hace que yo pueda quedar inmerso en este ámbito de la responsabilidad penal. Y yo después no le podía decir al juez penal, pero mire, pero yo traté, después para favorecerlo al cliente. Entonces, ni qué decir cuando hay algo con intención, fraguar. Después vamos a ver que la ley de catastro tiene un artículo, el artículo 65, que habla expresamente de fraguar o no fraguar un documento. Pero, ¿cuándo incurrimos en responsabilidad penal? ¿Cuándo un profesional incurre? Cuando a través de su conducta comete un hecho ilícito. Después, si fue hecho con dolo, si fue hecho con culpa, si fue algo que yo me lo podía representar o me lo debía representar en virtud del conocimiento, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de responsabilidad profesional y relacionado con el campo penal, es que a nosotros, a los profesionales en general, en el ámbito en que se nos exige un poquito más. O sea, un profesional tiene que saber que eso, lo tiene que saber por su capacitación, por su conocimiento, que eso puede traer aparejada tal consecuencia. Otro ámbito de responsabilidad profesional. La responsabilidad o el ámbito
administrativo, fiscal, como lo llaman otros autores. ¿Cuándo vamos a incurrir dentro de este ámbito? Un profesional va a incurrir cuando, a través de su accionar, de su conducta, viole alguna de las normas fiscales, justamente, establecidas para el ejercicio de su profesión. Y acá en esto hay que aclarar lo siguiente, porque muchas veces nos quedamos, yo dije, normas fiscales relativas al ejercicio de su profesión. Y esto es un concepto muy amplio, por eso hay que determinar qué normas, porque muchas veces yo digo, a ver, me cuido, tengo que trabajar bien en todos los aspectos, pero en esto no. ¿Qué es esto que no me cuido? Y en lo mío, ¿qué es lo mío? El aporte al colegio, la cuota de mi colegio, etcétera, etcétera. Lo que es estrictamente el cumplimiento de normas fiscales relativas al ejercicio de mi profesión, pero mía, mi monotributo, digamos, mi inscripción en ganancias, eso no. Y todo lo que está relacionado con el ejercicio de mi profesión, en todos estos temas que les acabo de decir, hacen que yo incurra en este campo de responsabilidad administrativo o fiscal. No si yo no pago el impuesto inmobiliario de mi casa como NN, no si yo no pago el TGI de mi casa, eso es distinto. Ahora, en todo lo que sea relativo al ejercicio de mi profesión, sí, y todo lo que sea relativo al cliente, al comitente. Soy responsable. Si esto reponía 100 pesos y yo le hice reponer 50. O sea, en todo lo que sean esas obligaciones fiscales, no solamente en lo atinente al ejercicio de la profesión, sino en lo que hace a la relación con ese cliente, ese comitente. Si yo repongo mal, si yo le pido al cliente el sellado porque esto debe reponer 100 y repongo, me hago el vivo y digo a ver si esto pasa y repongo, voy a ser responsable yo. Otro ámbito de responsabilidad profesional es el judicial o procesal. Y ustedes me dirán, ¿y qué tenemos que ver los agrimensores con esto? Y este es un ámbito de responsabilidad en el que puede incurrir, de hecho, está previsto en todos los códigos de procedimientos que son provinciales, civiles y comerciales, ¿no? Está previsto específicamente, siempre tienen un artículo que está referido a este tema. Por ejemplo, en nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, en el artículo 24, habla del deber de actuar con lealtad y buena fe hacia el tribunal. ¿Y qué dice más o menos este artículo? La verdad yo no me lo acuerdo de memoria, pero dice que habla de los abogados, sus representantes y toda otra persona que esté vinculado a un proceso y que cometa algún acto de inconducta en el proceso, podrá ser sancionado por el juez de ese proceso, el que esté llevando adelante ese debate. Y ustedes me dirán, y bueno, yo no soy abogado, está bien, en este momento tengo la suerte de no estar vinculado a un juicio, no soy actor, no soy demandado, pero el concepto nos habla de cualquier persona que esté vinculada a un proceso, con lo cual no me está diciendo que yo tengo que ser parte, tengo que ser actor, demandado. El estar vinculado, y ya yéndonos estrictamente, porque vinculado puede estar un testigo, pero ya yendo directamente al campo del ejercicio profesional, ¿quién puede estar vinculado a un proceso? Un perito. Entonces el día de mañana, alguno de ustedes es sorteado de la lista o es propuesto por una parte para hacer una pericia sobre un inmueble que se esté discutiendo en un proceso, sea de la naturaleza que sea, o para hacer una mensura. Hasta puede ser en un proceso voluntario, como ser una sucesión en que los herederos no se ponen de acuerdo, dicen, che, tenemos el terrenito este que vino del abuelo, está ahí, ¿por qué no llamamos un agrimensor? Entonces, entran al proceso. El agrimensor entra al proceso. No es parte, pero entra al proceso. Y dentro de ese proceso yo les dije que el juez está facultado a sancionar a aquel profesional, en este caso,
que cometa algún acto de inconducta. Y pareciera que yo les quiero decir que le tengo que faltar el respeto al juez, que tengo... Y sí, obviamente que eso va a estar sancionado. Si el juez me cita a una audiencia a las 10 de la mañana y yo caigo a las 11:30. Obviamente que me va a sancionar y además vas a mandar las actuaciones a este colegio si yo llego y le falto el respeto. Obviamente. Pero ¿qué es un acto de inconducta? Si el juez me da un plazo, me corre un traslado a mi agrimensor para que yo presente una pericia en el término de 5 días y yo graciosamente me tomo 15 porque se me dio la gana, no tuve tiempo, estoy cometiendo un acto de inconducta. Por eso, cuando un profesional está vinculado a un proceso y comete algún acto de inconducta, se llama inconducta procesal maliciosa. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy un NN, yo no soy un lego, una persona que yo no soy el verdulero de la esquina que pobre vine a este proceso porque me llamaron testigo, porque estaba paradito en la puerta de la verdulería y me llamaron a declarar. Sí, hay un delito que es el falso testimonio, está todo bien, pero no es profesional. Por eso acuérdense lo que dije cuando empezamos a hablar. Nosotros somos profesionales, tenemos un plus, se nos exige un plus. Entonces cuando yo estoy actuando dentro de un proceso en calidad de profesional, incurro en eso que no va a incurrir otra persona, en inconducta procesal maliciosa. Y que la ley presupone que yo como profesional sé que si a mí el juez me dice, señor agrimensor, usted tiene tanto tiempo para... Obviamente que si no llego por X motivo, pediré una prórroga, está bien, pero me tengo que manejar dentro de los cánones legales. Pero yo no puedo graciosamente incumplir. Yo no puedo graciosamente decir, uy, me equivoqué en la pericia esta, agarro la hoja, la saco, la cambio... Porque además incurriría en lo que vimos antes en un delito penal. Entonces, este ámbito de responsabilidad que muchas veces, en general los profesionales lo ven como una cosa lejana, y ya les digo, hay cientos de médicos que son sorteados de la lista a diario, como perito médico en juicio laboral, en juicio civil, en juicios penales, cientos hay, que están metidos dentro de un juicio y que por ahí después terminan ellos vinculados a un problema y dicen, ¿por qué si yo acá, lo único que vine, me anoté en una lista? Pero hiciste esto, y sí, pero esto, bueno, esto constituye un delito, constituye un acto de inconducta. Entonces ese juez, ese proceso, ¿qué podrá hacer? Les va a poner, está facultado a imponer una sanción. Va a poder quitarle la matrícula, va a poder decir, a ver, yo lo supongo, este agrimensor 3 meses en el ejercicio de la función o de la profesión. No. Ese juez solamente va a tener facultad para imponer una sanción, que generalmente es económica, pero sí va a mandar las actuaciones al Tribunal de Ética del colegio y además ese juez obligatoriamente, si ve que dentro de su ámbito, dentro de ese proceso, ese profesional cometió un hecho ilícito, va a mandar las actuaciones a un fiscal de turno o a un juez penal para que investigue la causa. Por eso les digo que es un tema, el tema de cuando uno actúa como profesional dentro de un proceso, hay que hacerlo. Esto no quiere decir que afuera del proceso de que estamos más relajados, no. Pero dentro de un proceso, ojo, porque cualquier cosita que a nosotros nos parezca que esto es algo de menor interés, puede redundar en que estemos vinculados a una responsabilidad judicial. Y por último, otro ámbito de responsabilidad que es el que teóricamente nos atañe, digamos, o más que nos atañe, al que debemos hacer referencia, es el ámbito de responsabilidad ético o disciplinario. ¿Quién incurre dentro de este ámbito? Obviamente, si hablamos de responsabilidad ética o disciplinaria, en términos generales, cualquier profesional que viole alguna de las normas, alguno de los principios éticos establecidos en su estatuto, en su reglamento, en su código del colegio en donde esté matriculado. Después vamos a desmenuzar un poquito esto, pero este ámbito de responsabilidad, como yo muchas veces digo, y esto lo veo, esto es lo que yo siempre quiero tratar de trasladar cuando nos convocan a este tipo de charlas o por ahí en algún congreso. Pareciera que el profesional a este ámbito de responsabilidad le da menor importancia.
Más que pareciera, yo le digo que lo he comprobado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le aseguro que si yo le pregunto a ustedes, a ver, ¿de qué tienen más miedo en el ejercicio de la profesión? ¿De que me pase qué cosa? Y seguro me van a contestar. Y yo la verdad que ir preso me da un poquito de miedo. Más en este país, en esta justicia, no sabemos, no tenemos... Puedo estar 1 año preso sin sentencia, puedo estar preso en una comisaría, en una... La verdad que alguien venga y me denuncie por un tema penal y yo termine vinculado, eso sí me da un poquito de miedo. ¿Qué otra cosa me puede dar? No miedo, pero me preocupa, porque a todos nos preocupa. ¿Vieron el dicho ese que a todos nos duele el bolsillo? Y la verdad que lo que me preocupa es no mandarme ninguna macana en el ámbito civil, porque qué sé yo, si me inician una acción de mala praxis, y eso, saben que eso automáticamente, ¿qué significa? Que me van a condenar a indemnizar, a reparar ese daño. O sea que en definitiva estamos hablando de un tema económico. Como yo digo siempre, si yo tengo la suerte de tener plata en el bolsillo y me inician una acción de mala praxis y me piden 300.000 pesos en concepto de indemnización y yo tengo la suerte de tenerlo, voy y lo pago y se terminó todo el tema. Y en el tema penal, ¿cómo funciona nuestra justicia? Hasta muchas veces, el tema penal, y la acción prescribe, de alguna manera tengo algún juez amigo, eso queda ahí. El tema civil, como les dije, tengo la suerte de tener la plata para reparar ese daño. Está. A la responsabilidad ético-disciplinaria no le doy mucha bolilla. ¿Qué es eso de la responsabilidad ético-disciplinaria? El colegio que me va a venir a decir si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y yo les digo que yo he visto, por lo menos lo que me atañe a mí, que yo he sido muchos años juez del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, he visto profesionales, no solamente profesionales recién recibidos, sino profesionales con muchos años de trayectoria, que simultáneamente han estado sometidos a un proceso penal, a un proceso civil y a un proceso ético-disciplinario, porque esa persona que le hizo la denuncia, ese damnificado, inició, lo atacó en todos los flancos, digamos. Y yo he visto profesionales que estaban preocupados por eso, por lo que yo le estoy diciendo. A ver, ¿cómo zafo del tema penal? ¿Cómo es el tema ético-disciplinario? No. Y han terminado zafando, como les digo, y perdonen el término, del tema penal. ¿Por qué? Porque por los artilugios legales, más un abogado. El tema civil, como yo les digo, y bueno, arreglo con arreglo, un plan de pago, cuota, le devuelvo el dinero, bueno, vemos, me quedé con la plata del cliente, pero bueno, sí, no le inicié el trabajo y me quedé con la plata, bueno, se la devolveré, que hasta tengo la suerte en una de ellas que me dé un plan de cuota para devolvérselo. Pero el tema ético-disciplinario, que a mí me parecía una cosa que quedaba ahí, total, eso, ¿qué me importa? Y han terminado con la matrícula cancelada. Y la matrícula cancelada, como les acabo de decir, quiere decir que yo no puedo trabajar en todo el territorio de la provincia. Lamentablemente me puedo hacer los 70 kilómetros, los 100 y puedo ir a trabajar a otro lado. Pero no puedo trabajar más en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Entonces fíjense qué lindo. Zafé del tema penal. El tema civil, bueno, me costó unos pesitos. Pero no puedo trabajar más de lo que a mí me gusta trabajar. O de lo que yo vivía, o de lo que era mi medio de vida. ¿Por qué es esto? Porque uno de los principios en materia de responsabilidad profesional y en materia de ética profesional es que los tribunales de ética, justamente cuando un profesional es denunciado o se le sigue un proceso, independientemente de que haya una causa penal en trámite o una causa civil, y que a lo mejor eso ustedes saben que la causa civil son intereses meramente privados, yo arreglo con esa persona que le cause un daño, se enteró quién es el juez de la causa y no se enteró más nadie por no sale publicitado. El tema penal, como les dije, o prescribió el delito, caducó la causa, etcétera, etcétera. En un tribunal de ética, el tribunal tiene la obligación, muchas veces, de seguir la causa de oficio. O sea, el tribunal lo que tiene que evaluar es que si la falta de ética está cometida, seguir con el proceso, independientemente si haya reparado el daño.
Entonces, pasa esto que yo les dije. Eso que yo no le daba importancia, eso que decía que era de menor jerarquía, porque a mí lo que me importa es lo otro, el nombre social, que no salga en el diario, que yo en realidad me metieron preso. Pero fíjense, por eso hoy lo que también se ha hablado con todos los tribunales de ética, y cuando se sanciona un profesional, como pasaba hace muchos años, yo no sé si se acuerdan los más grandes, cuando el diario La Capital era otro diario La Capital, que salían las sanciones, se publicaban las sanciones. Yo digo Capital porque acá, pero tiene que ser el diario de mayor circulación del lugar en donde ese profesional está enunciado. Yo le digo que hoy uno ve el diario y en la parte que no sale a ningún lado, cuando se sanciona un profesional, cuando se lo suspende, cuando se le cancela la matrícula, no sale. ¿Por qué no sale? Por un falso, yo esto lo digo y lo digo públicamente cuando tenemos alguna reunión con los colegios, un falso corporativismo de los colegios profesionales. O sea, si yo quiero hacer digna la profesión y juzgo a un profesional y lo suspendo en el ejercicio de profesión como entidad y lo tengo que publicar. No puedo ampararme, de hecho, no, aquí la gente va a empezar a hablar mal y bueno, pero para eso está. Y el público tiene que saber que el tribunal actuó, que el colegio actuó y que el profesional fue sancionado. Bueno, estos son los 5 ámbitos de responsabilidad profesional. Hay algunos autores que incluyen, pero yo creo que es el eje central de la responsabilidad profesional. O sea, cualquiera de nosotros en el ejercicio de nuestra profesión podemos incurrir en estos 5 ámbitos. No es bueno, no es bueno. Y esto no quiere decir tampoco a ver que con una misma conducta o con una inconducta vayamos a incurrir en todos. Podemos incurrir en uno solo, o sea, a ver, nuestra inconducta puede ser solamente el agravio a un colega. Yo lo insulto a un colega, me quedo con el cliente del colega. Se subsume a un problema entre colegas. O sea, estamos hablando de responsabilidad ética o disciplinaria, nada más. Ahora, puede ser que una misma inconducta quede abarcada por varios aspectos o por varios ámbitos al mismo tiempo. El caso que yo le dije antes. Voy y fraguo el plano, fraguo la mensura, lo hago en el API, entonces vamos a incurrir en responsabilidad contra la administración pública, responsabilidad hacia el comitente que me encargó el trabajo, responsabilidad hacia el colegio profesional al cual yo me debo, que siempre cuando yo estoy matriculado me debo al colegio, y responsabilidad hacia el decoro profesional. Entonces vamos a encontrar en un código ético que va a haber un sinnúmero de normas que nos van a dar por la cabeza. Y voy a incurrir en una responsabilidad penal, en el comitente mío que me va a decir encima ahora esto tarda, lo que tenía que haber salido rápido lo tarda porque ahora usted está metido en este problema, entonces ahora tenemos que verificar o no verificar el sellado, esto, lo otro, qué sé yo, y ahora un juez pidió que los planes y yo lo que quiero es tener todo listo porque tengo que largar. Entonces estamos vinculados, metidos en un problema grave. A ver, son -4, para que no se cansen. Cortamos y entonces el miércoles que viene arrancamos 5:30 y nos metemos de lleno en el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Bueno, gracias.